El frío de la noche no era un simple escalofrío, sino una criatura con garras que se aferraba a los huesos de Elena. Embarazada de 8 meses, cada paso era una negociación con el dolor. Sus tobillos, hinchados hasta deformarse, protestaban bajo el peso de 2 vidas, la suya y la del niño que se movía en su vientre, ajeno al asfalto mojado que le servía de cuna. El hambre era un nudo constante en su estómago, un recordatorio cruel de que el mundo seguía girando, lleno de mesas calientes y platos llenos, mientras ella solo tenía el vacío. Las luces de la ciudad, promesas de neón para otros, eran para ella faros de un puerto al que nunca podría llegar. La gente pasaba a su lado, envuelta en abrigos caros y conversaciones triviales, sin verla. O peor, viéndola como una mancha, un error en el paisaje urbano que preferían ignorar. La humillación era un veneno lento que se bebía a diario. No estaba en las monedas que a veces le arrojaban con desprecio, sino en las miradas. La mirada de la mujer que apartaba a su hijo para que no la rozara, la del dueño del café que salió a la puerta para decirle que su presencia ahuyentaba a los clientes, la del policía que le ordenó circular, como si fuera un obstáculo y no una persona. Elena no pedía dinero, pedía un resquicio de dignidad, un instante en el que no la juzgaran por su ropa sucia o su vientre abultado. Pero la dignidad era un lujo que no podía permitirse. Cada portazo en la cara, cada susurro a sus espaldas, era un ladrillo más en el muro que la separaba del resto de la humanidad. Ella era un espectro, un recordatorio incómodo de la fragilidad de todo. Dentro de ella, sin embargo, latía una furia silenciosa. Acariciaba su vientre con las manos agrietadas, un gesto que era a la vez protección y promesa. Le hablaba a su hijo sin palabras, contándole historias de un mundo mejor que ella misma ya no creía que existiera. «Tú no tendrás frío», le juraba en su mente. «Tú no conocerás el hambre». Esas promesas eran su único combustible, la única razón para no dejarse caer en la acera y rendirse. El hombre que le había prometido un futuro se había desvanecido al ver crecer su vientre, dejándola con una soledad tan inmensa como el océano. Pero su abandono no la había destruido, la había forjado en acero. Su miedo ya no era por ella misma, era el pánico sagrado de una madre que teme no poder proteger a su cría del mundo cruel que la espera. La lluvia comenzó como un murmullo y pronto se convirtió en un diluvio helado que calaba hasta el alma. El cartón sobre el que se sentaba se deshizo en una pulpa inútil, y el agua helada se filtró por sus ropas raídas, abrazándola con una violencia implacable. Un escalofrío violento la sacudió, y no era solo por el frío, era el miedo real, físico, de que esa noche la enfermedad viniera a reclamar lo poco que le quedaba. Buscó refugio bajo el toldo de una tienda de lujo, pero el guardia de seguridad la expulsó con un gesto seco, sin ni siquiera dirigirle la palabra. Cada puerta era una sentencia. Cada luz encendida en los edificios era un insulto a su oscuridad. El mundo era una fortaleza inexpugnable y ella estaba fuera, a la intemperie, con la vida más preciada a punto de llegar. Fue entonces cuando lo vio. Al final de una calle silenciosa, un muro de piedra alto y oscuro, coronado por rejas de hierro forjado. Detrás, los árboles goteaban y se adivinaba la silueta de una mansión que dormía, ajena a la tormenta. Una debilidad en la valla, una sección más baja y cubierta por la hiedra, se le antojó una invitación desesperada. No pensó en robar, no pensó en el peligro. El instinto de supervivencia, afilado por meses de abandono, tomó el control. Su cuerpo, pesado y torpe, se movió con una determinación que no sabía que poseía. Ya no se trataba de soportar el dolor, se trataba de vencerlo. Aquel muro no era un límite, sino un umbral, y estaba dispuesta a cruzarlo, costara lo que costara, para proteger la única luz que le quedaba en medio de tanta oscuridad. El muro no era solo piedra, era una declaración, un monumento a la indiferencia construido para mantener fuera el dolor del mundo, un dolor que en ese momento tenía el rostro de Elena, con las manos ensangrentadas por las zarzas y los músculos gritando de agotamiento. Se izó con una fuerza que solo el instinto más primario puede invocar. Cada centímetro ganado era una victoria contra la tormenta, contra el abandono,
contra la noche que amenazaba con devorarla a ella y a la vida que llevaba dentro. No pensaba en la ley ni en la propiedad. Esos eran conceptos de un mundo que la había expulsado. Solo pensaba en el calor seco, en un techo, en un respiro para el pequeño corazón que latía al unísono con el suyo. El mundo le había cerrado todas las puertas, así que ella construiría la suya propia. Al caer al otro lado, el césped, empapado pero perfectamente cuidado, amortiguó su cuerpo dolorido. El contraste era brutal. Fuera, el caos de la tormenta. Dentro, una paz artificial, un orden que costaba millones mantener. Avanzó a trompicones, buscando un cobertizo o un porche, cualquier cosa que la protegiera del diluvio. Fue entonces cuando la vio. Una estructura de cristal y hierro forjado que brillaba débilmente en la oscuridad. Un aviario. Parecía un palacio de cristal, un refugio frágil y hermoso en medio de la furia de la noche. Se acercó, no con la intención de profanar, sino con la esperanza de un animal herido que busca cobijo. La puerta estaba sin cerrojo, una pequeña negligencia en una fortaleza de seguridad. Para Elena, fue una señal, un susurro de clemencia en medio del estruendo. Dentro, el aire era cálido y húmedo, cargado con el aroma de tierra exótica y flores desconocidas. El sonido de la lluvia se convirtió en un murmullo lejano. Decenas de aves de plumajes imposibles la observaban desde sus perchas, joyas vivientes en jaulas doradas. Elena se sintió aún más sucia, más fuera de lugar que nunca. Era una mancha de barro y miseria en un lienzo de perfección. Pero entonces, un sonido minúsculo captó su atención. Un piar débil, casi imperceptible, que provenía de un rincón oscuro. Siguió el lamento hasta encontrarlo. Un polluelo, apenas una bola de plumas mojadas, había caído del nido y temblaba sobre el fango, al borde de la muerte. En ese instante, la mansión, el lujo y su propio miedo desaparecieron por completo. Su instinto maternal, afilado por meses de proteger su propio vientre, se apoderó de ella. Se arrodilló con dificultad, ignorando el dolor punzante en su espalda, y recogió a la diminuta criatura con una delicadeza infinita. Sus manos, agrietadas y sucias, se convirtieron en la cuna más segura del mundo. Le susurró palabras de consuelo, las mismas que le dedicaba a su hijo nonato. Vio el nido en lo alto de una jaula abierta y, sin pensarlo dos veces, intentó devolverlo. Estiró su cuerpo pesado, manchando de barro la jaula dorada en su esfuerzo por alcanzarlo. No había codicia en su corazón, solo una necesidad abrumadora de proteger esa vida frágil, un reflejo de la que ella misma luchaba por salvar. No se dio cuenta de que estaba cometiendo un crimen a los ojos del mundo. Las luces de unas linternas rasgaron la penumbra, cegándola. Dos hombres uniformados, guardias de seguridad, la apuntaban con rostros endurecidos por la sospecha. No vieron a una mujer salvando una vida. Vieron a una intrusa, una indigente profanando un santuario. «¡Quieta! ¡Suelta eso ahora mismo!», gritó uno de ellos, su voz un látigo en el silencio. La juzgaron en un segundo. Su ropa andrajosa, su vientre abultado, sus manos sucias sobre la jaula más cara del aviario. Todo encajaba en el único relato que conocían, el de la pobreza como sinónimo de delincuencia. La presunción de inocencia era un lujo que Elena, como tantos otros, no podía permitirse. Para ellos, ella ya era culpable. Su delito era existir en el lugar equivocado. El juicio fue inmediato y brutal. La rodearon, tratándola no como a una persona, sino como a una amenaza. «Intentaba robar uno de los pájaros», dijo un guardia al otro, con una certeza que helaba la sangre. «Mira cómo ha dejado la jaula, llena de barro». Elena intentó hablar, explicar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. El miedo se mezclaba con la indignación. ¿Cómo podían ver maldad en un acto de compasión? El abismo entre su realidad y la percepción de ellos era insalvable. El mundo de ellos estaba hecho de reglas para proteger objetos, el de ella, de instintos para proteger vidas. Hay miradas que condenan antes de preguntar. Si esta historia te está tocando el alma, compártela. Hay demasiadas personas que son juzgadas sin que nadie escuche su verdad. Ignorando sus órdenes, Elena apretó al polluelo contra su pecho, intentando darle calor.
Su desesperación ya no era por ella misma, sino por la pequeña criatura que se debilitaba en sus manos. «Por favor», suplicó, levantando la vista hacia los guardias con los ojos llenos de lágrimas. «Se está muriendo. Solo quería ayudarlo». Pero sus palabras rebotaban contra un muro de desconfianza. Para ellos, su embarazo y sus lágrimas eran solo parte de una actuación, una estrategia para generar lástima y evitar las consecuencias. Uno de los guardias sacó su radio. Su voz fría y profesional mientras informaba de la situación. La maquinaria del sistema se había puesto en marcha y estaba a punto de aplastarla sin piedad. «Tenemos a una mujer en el aviario de la señora». «Sí, señor Valderrama». Parece que intentaba forzar una jaula para robar un ejemplar. La versión de los hechos, distorsionada por el prejuicio, viajó a través de las ondas de radio hasta los oídos del dueño de la mansión. Cada palabra era una piedra más en la lápida de la inocencia de Elena. La escena estaba preparada para la tragedia. Una mujer desesperada, acusada de un crimen que no cometió, a punto de enfrentarse a un hombre que había convertido su dolor en una fortaleza de hielo. El verdadero juicio estaba a punto de comenzar, y el jurado ya tenía su veredicto. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar, una premonición de la colisión inminente entre dos mundos rotos. El hombre que entró en el aviario no caminaba, se imponía. Damián Valderrama era una silueta recortada contra la furia de la tormenta, un bloque de granito vestido con un traje a medida. Sus pasos sordos sobre el suelo de piedra no hacían ruido, pero pesaban en el aire como una sentencia. No miró a los guardias. Su atención se clavó de inmediato en la figura arrodillada en el centro del santuario de cristal. Su rostro, una máscara de control impasible, no reveló nada, pero el narrador que vive en el corazón de todas las cosas sabía que, bajo esa calma, se agitaba un océano de dolor helado. Aquel hombre no había construido una mansión, sino una fortaleza contra el mundo, y Elena acababa de violar su muralla más sagrada sin siquiera saberlo. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, no como se mira a una persona, sino como se inspecciona un daño. Vio la ropa andrajosa, el vientre hinchado que delataba un embarazo avanzado, las manos cubiertas de lodo sobre la jaula de su pájaro más preciado. No vio a una mujer asustada, vio una profanación, una mancha de miseria y desesperación en el único lugar del mundo que aún conservaba la esencia de su esposa. Para Damián, la lógica era simple y brutal. La pobreza era un depredador y ella era la encarnación de esa amenaza. Su mente, entrenada para calcular riesgos y eliminar variables, emitió un veredicto en menos de un segundo. La compasión era una debilidad que se había permitido una vez y el precio había sido demasiado alto. «Llamad a la policía, ahora». Su voz no fue un grito, sino un fragmento de hielo, afilado y directo. La orden no iba dirigida a ella. Para él, Elena no era digna de una palabra. Era un problema que sus empleados debían solucionar. Se cruzó de brazos, un gesto que terminaba de sellar el abismo insalvable entre ellos. En su universo de orden y control, no había espacio para el caos que ella representaba. La ley era clara, la propiedad era sagrada, y las consecuencias eran inevitables. No sentía rabia, sino un profundo y amargo hastío. El mundo exterior, con su suciedad y su desorden, siempre encontraba una grieta por la que colarse, recordándole que ninguna muralla era lo suficientemente alta. Elena levantó la vista y se encontró con dos pozos oscuros en lugar de ojos. Aquel hombre no era como los demás que la habían humillado en la calle. Su desprecio era diferente. Era antiguo, pesado y absoluto. Era la indiferencia del poder, la certeza de quien se sabe dueño, no solo de la tierra que pisa, sino también de las reglas que la gobiernan. Sintió como el aire se volvía denso, pesado, imposible de respirar. Quiso hablar, explicar que el pequeño pájaro temblaba en sus manos, que su corazón se rompía al sentir su fragilidad. Pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo explicarle el instinto a un hombre que parecía haber olvidado lo que era sentir? Su silencio no fue de sumisión, sino la callada elocuencia del desamparo. Fue el choque de dos mundos, una colisión silenciosa pero devastadora. Por un lado, Damián,
con su dolor encapsulado en riqueza y soledad, viendo en ella un reflejo de todo lo que había perdido y todo lo que temía. Por otro, Elena, con su vida reducida a la pura supervivencia, tan aferrada a un acto de bondad como si fuera el último anclaje a su propia humanidad. Los guardias, de pie a cada lado, eran los pilares de ese puente roto, el eco uniformado del juicio de su jefe. El aviario, antes un remanso de paz, se había convertido en un tribunal improvisado donde la acusada no tenía derecho a defensa y el juez ya había dictado la sentencia mucho antes de entrar en la sala. Damián no la odiaba. Para odiar a alguien, primero hay que reconocer su existencia como igual. Para él, ella era solo un síntoma de un mundo enfermo que insistía en contaminar su cuarentena emocional. Cada rincón de ese aviario era un recuerdo de su esposa, de su risa mientras alimentaba a los pájaros, de sus manos delicadas cuidando los nidos. Ver las manos sucias de Elena sobre esa jaula fue como si un extraño hubiera puesto sus huellas sobre la lápida de su familia. El dolor, transformado en una coraza de cinismo, le impedía ver más allá. No veía a una madre a punto de dar a luz, veía a una vándala que profanaba sus recuerdos más sagrados con su mera presencia. Los guardias dieron un paso al frente, interpretando el silencio de su jefe como la confirmación final de la orden. Sus movimientos eran lentos, casi reacios, pero firmes. La maquinaria de la justicia de los ricos se había puesto en marcha. Elena se encogió instintivamente, no para protegerse a sí misma, sino para crear una cúpula con su cuerpo sobre el pequeño ser que acunaba en sus manos. Su espalda, castigada por el embarazo y el frío, se tensó como un arco. No era un acto de desafío, sino el gesto más primario y puro de la naturaleza, el de una madre protegiendo a una cría que ni siquiera era suya, pero cuyo latido sentía como propio. «Sacadla de aquí», repitió Damián, su voz aún más baja, casi un susurro letal, «y aseguraos de que pague por los daños». Se dio media vuelta, dando por zanjado el asunto, listo para volver a su encierro y olvidar la desagradable interrupción. No quería verla más, no quería que su imagen contaminara el santuario. En su mente, el episodio estaba cerrado, una intrusa, un delito, una solución. No podía saber que ese encuentro no era un final, sino el principio de todo. No podía imaginar que la mujer a la que acababa de condenar sin escucharla sostenía en sus manos no solo un pájaro moribundo, sino la única llave capaz de abrir la jaula en la que él mismo llevaba 5 años encerrado. El eco de la orden de Damián, «llamad al veterinario», quedó suspendido en el aire denso y húmedo del aviario. Los guardias, desconcertados, intercambiaron una mirada de pura confusión, sus cuerpos aún tensos por la adrenalina de la captura. La amenaza se había disuelto, pero la tensión se había transformado en algo más extraño, más pesado. Elena seguía de rodillas, con el pequeño pájaro acunado en sus manos, observando al hombre que había pasado del desprecio glacial a una urgencia febril en un solo instante. No sentía alivio, sino un miedo diferente. La indiferencia de aquel hombre era un muro que entendía, pero su repentina implicación era un territorio desconocido y peligroso. Damián, por su parte, evitaba mirarla. Toda su atención se centraba en la diminuta vida que parpadeaba en las manos sucias de la intrusa, como si salvarla pudiera, de algún modo, redimir algo roto dentro de sí mismo. La maquinaria de la mansión se activó con una eficiencia impersonal. Una empleada apareció con una manta térmica y una caja acolchada. Damián le arrebató la manta y, con una delicadeza que contradecía su dureza, envolvió él mismo al polluelo, sus dedos rozando apenas los de Elena. Fue un contacto fugaz, eléctrico, que hizo que ambos retrocedieran instintivamente. Él no le ofreció ayuda a ella. Su humanidad solo tenía alcance para el pájaro. Una vez la criatura estuvo a salvo en la caja, bajo una lámpara de calor improvisada, Damián se irguió y volvió a ser el monolito de antes. Miró a Elena, y la barrera de clase volvió a levantarse, ladrillo a ladrillo. «Ha causado suficientes problemas por una noche», dijo, su voz de nuevo un filo de acero. No había gratitud,
solo la constatación de un desorden que ahora debía ser limpiado. Con el pájaro a salvo, el instinto de Elena le gritaba que huyera. El calor del aviario se había vuelto sofocante, cada objeto de lujo una acusación silenciosa. Se apoyó en la jaula para ponerse en pie, su cuerpo protestando con un dolor sordo. Cada articulación era un recordatorio de su debilidad, de su exposición. No quería nada de aquel hombre, ni su perdón ni su ayuda. La caridad de los ricos, había aprendido, siempre venía con un precio invisible: la humillación, la deuda, la pérdida de un trozo de alma. Prefería la honestidad cruel de la calle a la ambigüedad asfixiante de aquella jaula de oro. «Me voy», susurró, más para sí misma que para ellos. Era una declaración de independencia, un intento desesperado por recuperar el control de su propia miseria antes de que él se la arrebatara también. Damián la observó con una mezcla de irritación y una extraña curiosidad. La mujer no encajaba en ninguna de sus categorías. No lloraba, no suplicaba, no pedía clemencia. Simplemente se disponía a volver a la tormenta que la había arrojado allí. Este desafío a la lógica del poder lo descolocó. Para él, todo tenía un precio, una transacción. Sacó una cartera de piel negra, extrajo un fajo de billetes y lo extendió hacia ella. «Tome, para que no tenga que volver a entrar en propiedades ajenas». No era un gesto de generosidad, sino un acto de control, un intento de pagar por el desorden emocional que ella había provocado, de convertir su compleja humanidad en una simple transacción financiera que pudiera archivar y olvidar. Quería comprar su ausencia, borrar su existencia de su mundo. Elena miró el dinero y luego los ojos de Damián. Por primera vez, fue ella quien lo juzgó. Vio en él a un hombre tan pobre que solo tenía dinero. El insulto era tan profundo, tan arraigado en la soberbia de su clase, que ni siquiera era consciente de la herida que infligía. Una fuerza que no sabía que poseía surgió de sus entrañas, una dignidad forjada en el hambre y el abandono. «Guárdese su dinero», dijo, su voz baja pero inquebrantable, resonando en el silencio del aviario. «No he venido a robarle nada, y desde luego no me venderé para su tranquilidad». Cada palabra era una bofetada a su poder, una afirmación de que había tesoros, como el honor, que su fortuna jamás podría comprar. Se dio la vuelta, cojeando hacia la puerta, dejando al millonario con el dinero suspendido en el aire, inútil y ofensivo. El jefe de seguridad, un hombre mayor de lealtad incondicional a Damián, se acercó a él con discreción. «Señor Valderrama, la policía ha confirmado la cancelación de la alerta. Sin embargo, no es prudente. No sabemos quién es ni de dónde viene. Permitir que se vaya así podría ser un riesgo. Si quiere, mis hombres pueden escoltarla hasta los límites de la propiedad y asegurarse de que no regrese». Su voz era el eco de la propia desconfianza de Damián, el manual de procedimiento para proteger la fortaleza. Era la lógica del sistema recordándole que las excepciones eran peligrosas, que la compasión era una brecha en la seguridad. El mundo de Damián estaba construido sobre reglas claras. Los de fuera se quedan fuera. La mujer era una anomalía que debía ser expulsada. Damián observaba la espalda de Elena mientras se alejaba. Cada paso dificultoso de ella era un martillazo en la coraza que él había construido durante años. Su rechazo al dinero lo había desarmado por completo. Estaba acostumbrado a que la gente quisiera algo de él, a que suplicaran, a que lo adularan, pero ella no quería nada. Solo quería irse. La tormenta arreciaba fuera, golpeando los cristales del aviario con una furia que parecía un reflejo de su propia confusión interna. Dejarla marchar era lo lógico, lo seguro, pero la imagen de su desesperación maternal por el pájaro se superponía a la imagen de su espalda orgullosa y herida. Por primera vez en 5 años, la lógica y el instinto libraban una guerra abierta dentro de él, y no sabía a quién obedecer. Justo cuando Elena alcanzó la puerta de cristal, una punzada aguda y brutal le recorrió el vientre y la espalda, robándole el aliento. Se dobló, soltando un gemido ahogado, y su mano se aferró a la pared para no caer. Era una contracción, una señal inequívoca de que el cuerpo tiene sus propias leyes, más implacables que las de cualquier hombre.
En ese instante dejó de ser la intrusa, la indigente, la amenaza. Se convirtió en lo que era, una mujer embarazada y sola, a punto de dar a luz en medio de una tormenta. Los guardias dieron un paso instintivo para ayudarla, pero Damián levantó una mano, deteniéndolos. Se quedó inmóvil, observando, el rostro una máscara indescifrable. El drama real, el que no se puede controlar con dinero ni con guardias, acababa de irrumpir en su santuario. Damián caminó lentamente hacia ella, no como un anfitrión, sino como alguien que se acerca a un animal herido y asustado. Se detuvo a una distancia prudencial, su sombra cubriéndola. La arrogancia se había evaporado de su voz, reemplazada por un tono neutro, casi clínico, que apenas ocultaba su conflicto. «No puede irse así», dijo. No era una pregunta, ni una oferta, sino una afirmación irrefutable. Afuera se está inundando todo. Es peligroso. No había calidez en sus palabras, solo una pragmática evaluación de riesgos. No le ofrecía refugio por bondad, sino porque permitir su marcha en esas condiciones sería un acto de una crueldad que, para su propia sorpresa, ya no se sentía capaz de cometer. Era una tregua forzada por la biología y el mal tiempo. Elena levantó la cabeza, su rostro perlado de sudor a pesar del frío. Lo miró con una desconfianza feroz. Aceptar su ayuda se sentía como una rendición, como entrar voluntariamente en una jaula más cómoda, pero jaula al fin y al cabo. Su instinto le decía que la vulnerabilidad era un arma que él podría usar en su contra. Pero entonces sintió a su hijo moverse dentro de ella, un recordatorio de que su orgullo ya no era lo único en juego. Miró la noche salvaje a través del cristal y luego al rostro impasible del hombre. No había elección. Asintió una sola vez, un gesto seco, cargado de resentimiento y necesidad. El acuerdo estaba sellado sin más palabras. No había confianza, ni mucho menos amabilidad. Solo dos náufragos de mundos distintos, atrapados juntos por una tormenta que apenas comenzaba. El cuarto de invitados era un santuario de lujo impersonal, sábanas de hilo egipcio, muebles de diseño minimalista y un silencio tan perfecto que resultaba opresivo. Elena se sentía como una mancha en un lienzo inmaculado, su dolor y su miseria desentonando con la pulcritud estéril del lugar. Una empleada de gesto amable, Marta, intentaba ofrecerle un té de hierbas, pero Elena se negaba con un movimiento de cabeza. Su orgullo era lo único que le quedaba, una armadura frágil pero íntegra. Desde el umbral de la puerta, Damián la observaba. Su rostro era una máscara de impaciencia. Había llamado a su médico personal, una solución logística para un problema que le incomodaba. No veía a una mujer sufriendo, sino una anomalía en su sistema, un error que debía ser corregido y eliminado cuanto antes. Marta insistió con suavidad, colocando la taza en la mesilla de noche. «Beba un poco. Le ayudará a calmarse». Elena apartó la mirada hacia la ventana, donde la tormenta seguía azotando el mundo con una furia ciega. Se sentía atrapada, una prisionera en una jaula de oro. La amabilidad de la empleada era casi más difícil de soportar que el desprecio del dueño. Damián, interpretando su silencio como un acto de desafío, entró finalmente en la habitación. Su presencia llenó el espacio, cargando el aire de una tensión insoportable. Estaba a punto de hablar, de imponer su voluntad, y recordarle que estaba allí por su magnanimidad forzada, no por derecho propio. Quería ordenarle que colaborara, que dejara de ser un estorbo. El poder era su idioma, y estaba a punto de usarlo. Pero justo en ese instante, una contracción más violenta que las anteriores la sacudió, arrancándole un gemido ahogado. Su cuerpo se arqueó y su mano, en un gesto instintivo y desesperado, buscó refugio en el único tesoro que poseía, una pequeña bolsa de tela raída. De su interior extrajo un objeto minúsculo, casi insignificante, un único patuco de lana, tejido a mano con torpeza, con un hilo de un azul pálido y descolorido. Lo apretó contra su pecho como si fuera un ancla en medio de un océano de dolor, cerrando los ojos con fuerza. No era un simple objeto, era una promesa, el símbolo de todo por lo que había luchado, el único diálogo de amor que podía mantener con el hijo que aún no había nacido.
Damián se quedó paralizado. Su reprimenda murió en sus labios. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en aquel pequeño trozo de lana. El mundo se detuvo. El color, la puntada irregular, la forma imperfecta, era un fantasma, un eco exacto del primer y único patuco que su esposa, Sofía, había conseguido tejer para su hija Luna antes de que el accidente se las llevara. Un recuerdo que había enterrado bajo capas de cinismo y trabajo, un dolor tan profundo que había decidido olvidarlo para poder seguir respirando. Vio las manos de Sofía, riendo mientras se peleaba con las agujas, prometiéndole a su vientre que esos pies diminutos jamás pasarían frío. Aquello no era una coincidencia, era una emboscada del destino. Una oleada de dolor lo golpeó con la fuerza de un huracán. La cara de Elena, contraída por el parto, se fusionó en su mente con la de Sofía, sonriente, llena de vida. Y entonces, Elena, perdida en su agonía, comenzó a susurrarle a su vientre, con la voz rota por el esfuerzo. «No tengas miedo, mi vida. Mamá está aquí. Te voy a proteger siempre, siempre». Eran las mismas palabras, la misma promesa sagrada que él había escuchado 5 años atrás en una habitación llena de luz y esperanza. El universo no le estaba susurrando su tragedia, se la estaba gritando a la cara, obligándolo a mirar de frente al abismo que había pretendido ignorar. La coraza que había tardado un lustro en construir se hizo añicos en un solo segundo. El sonido que escapó de su garganta no fue humano, fue el quejido de un animal herido, un sollozo seco y desgarrado que rompió el silencio opresivo de la habitación. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared como si sus piernas no pudieran sostener el peso de su propio esqueleto, de su propio dolor resucitado. Marta, la empleada, lo miró con los ojos desorbitados por el pánico. Llevaba años sirviendo al impenetrable señor Valderrama, al hombre que gestionaba un imperio sin pestañear, y jamás lo había visto vulnerable. El magnate intocable, el bloque de granito, se estaba desmoronando ante sus ojos, demolido por la visión de un patuco de lana barata y una promesa susurrada. La fortaleza había caído. Alertada por aquel sonido extraño, Elena abrió los ojos. A través del velo de lágrimas y sudor, no vio al hombre arrogante y cruel que la había juzgado, sino a un alma rota. Damián tenía el rostro oculto entre las manos, y sus hombros se sacudían con una violencia silenciosa que hablaba de un sufrimiento antiguo y devastador. En ese instante, la dinámica de poder se invirtió por completo. Ella, en su máxima vulnerabilidad, se convirtió en la testigo de la suya. El abismo social que los separaba se evaporó, reemplazado por el terreno común del duelo. No entendía la causa de su llanto, pero reconocía perfectamente la geografía de esa pena, porque ella misma la habitaba cada día. Finalmente, él levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, estaban desnudos, libres de arrogancia, de desprecio, de indiferencia. La miró, pero esta vez la vio de verdad. No vio a la intrusa, ni a la indigente, ni al problema. Vio a una madre dispuesta a todo por su hijo, la misma leona que había sido Sofía. Vio el mismo amor feroz, irracional y absoluto, que un día fue el centro de su universo y cuya pérdida lo había convertido en un espectro. La verdad sobre su acto en el aviario se reveló ante él, no como una conclusión lógica, sino como una epifanía emocional. Ella no estaba salvando a un pájaro, estaba salvando una vida, porque era lo único que sabía hacer. Sin pronunciar palabra, Damián se acercó a la mesilla de noche. Sirvió un vaso de agua con una mano que temblaba visiblemente, y para el asombro de Marta, se arrodilló junto a la cama. Le ofreció el vaso a Elena. No fue un acto de caridad, fue una ofrenda, un acto de rendición, una petición de tregua con el mundo, con su propio dolor. Elena dudó un instante, su desconfianza luchando contra una necesidad abrumadora. Finalmente, aceptó. Sus dedos se rozaron al coger el vaso, un contacto fugaz y eléctrico que pareció sellar un pacto silencioso. En ese gesto tan simple, 5 años de invierno polar comenzaron a derretirse. La empatía, frágil y aterradora, había encontrado una grieta por la que colarse. Se quedó allí,
arrodillado a su lado, como un penitente ante un altar inesperado. El médico venía en camino, la tormenta rugía afuera, pero dentro de esa habitación, el eje del mundo había cambiado. El millonario emocionalmente inaccesible había muerto, y en su lugar había un hombre que recordaba cómo sentir. Ya no podía echarla, ya no era una extraña, era un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que había amado y perdido, y en ese reflejo, Damián Valderrama se reconoció a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. Cuando el médico personal de Damián, un hombre de rostro severo y manos eficientes, confirmó que el parto no era inminente, pero que el reposo absoluto era vital, un silencio cargado de decisiones se instaló en la habitación. Damián, de pie junto a la ventana, ya no miraba la tormenta como un enemigo, sino como un telón de fondo para el caos que se había desatado en su interior. Se giró hacia Marta, su ama de llaves, y su voz, despojada de toda arrogancia, sonó extraña, casi ajena. Prepara la casa de la Rosaleda. Asegúrate de que no le falte absolutamente nada. Ropa, comida caliente, todo. No era una orden, sino una súplica disfrazada de instrucción. Elena, exhausta sobre la cama, escuchaba cada palabra con una desconfianza que era su único escudo. Aquel hombre la había condenado una hora antes. Su repentina humanidad era un idioma que no sabía cómo interpretar. La casa de la Rosaleda no era un simple cuarto de invitados. Era una pequeña villa independiente dentro de la finca, un refugio de piedra y madera que Sofía había diseñado para sus padres, un lugar lleno de luz y calor, intacto desde su muerte. Damián se acercó a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Quiero que se quede aquí», dijo, su voz un murmullo ronco, «hasta que nazca el bebé y después también, el tiempo que necesite». Elena lo miró, buscando la trampa, el precio oculto en aquella oferta desmesurada. Su vida le había enseñado que la generosidad de los ricos era una jaula con barrotes de oro. «¿Por qué?», preguntó ella. Su voz apenas un hilo, pero cargada con el peso de 1000 humillaciones pasadas. No quería su piedad. La piedad era una forma más sutil de desprecio, y ya había tenido suficiente para toda una vida. Damián tragó saliva, luchando contra un nudo en la garganta que llevaba 5 años sin deshacerse. Sus ojos se desviaron hacia el pequeño patuco de lana que Elena aún aferraba en su mano. «Porque hay deudas que no se pagan con dinero», confesó, sus palabras resonando con una verdad dolorosa, «porque usted, en su desesperación, me ha recordado algo que yo decidí olvidar, que hay vidas que merecen ser salvadas, sin importar el coste». No le contó su historia. No era necesario. Su dolor era tan palpable que llenaba la habitación, creando un puente invisible entre su tragedia y la de ella. No era un acto de caridad hacia Elena, era un acto de penitencia para sí mismo, un intento desesperado de honrar la memoria de su esposa, salvando la promesa de vida que Elena representaba. Elena sintió el peso de su propia mano sobre su vientre. Dentro de ella, su hijo se movió, un recordatorio silencioso de que su orgullo ya no era la única variable en la ecuación. Miró el rostro de aquel hombre roto y, por primera vez, no vio a un millonario, sino a un igual en el sufrimiento. La tormenta de fuera era un eco de las que ambos llevaban dentro. Su aceptación no fue una rendición, sino un acto de una valentía inmensa, la de confiar de nuevo, aunque solo fuera un poco. «Acepto», dijo, su voz firme, recuperando una dignidad que nunca había perdido realmente. «Por mi hijo, pero que le quede claro, señor Valderrama, que no le debo nada». Era un pacto, un acuerdo entre dos supervivientes. Ella le ofrecía el perdón que él no sabía cómo pedir, y él le ofrecía el futuro que a ella le habían robado. Más tarde, Marta la acompañó a la pequeña villa. El fuego ya crepitaba en la chimenea, y el aroma a pan recién hecho flotaba en el aire. Sobre una mesa, Damián había dejado un objeto, un juego de llaves antiguas de hierro. No había ninguna nota. No eran necesarias. Elena cogió las llaves, su peso sólido y frío en la palma de su mano. No eran solo las llaves de una casa, eran la prueba tangible de que la justicia, a veces, encuentra caminos tortuosos para manifestarse.
Eran la llave de un santuario, de un nuevo comienzo, de una dignidad que le era devuelta no como un regalo, sino como un derecho recuperado. Desde la ventana de la mansión, Damián la observó entrar. No sintió paz, sino el vértigo aterrador de la esperanza. La justicia emocional había comenzado a restaurarse, y su primera pieza era una puerta que se abría. 6 meses después, la primavera había reclamado la finca con una delicadeza feroz, borrando los últimos vestigios de la tormenta que lo cambió todo. El aire olía a tierra húmeda y a promesas. Elena, sentada en el porche de la casa de la Rosaleda, acunaba a su hijo, Leo. Su rostro ya no era una máscara de desesperación, sino un lienzo de serenidad. Había recuperado el peso que el hambre le robó, y en sus ojos brillaba una luz tranquila, la de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no luchaba por sobrevivir, ahora vivía para proteger la calma de los sueños de su bebé. La dignidad, que antes le parecía un lujo inalcanzable, se había convertido en el aire que respiraba, simple y esencial. Su fuerza ya no era la de un animal acorralado, sino la de un roble que ha echado raíces profundas. Damián Valderrama ya no era el espectro que habitaba la mansión. Cada mañana, su primer gesto no era revisar la bolsa, sino mirar hacia la pequeña villa, buscando la silueta de Elena y el niño. El aviario, antes un mausoleo silencioso, había recuperado su música. A veces llevaba a Leo en brazos para que viera el vuelo de los pájaros, y el sonido de la risa del bebé era una melodía que descongelaba las últimas estancias de su alma. Había aprendido que el dolor no desaparece, pero puede hacer espacio para una nueva vida. Su luto ya no era una armadura, sino una cicatriz que le recordaba la fragilidad y la belleza de amar. En la inocencia de aquel niño, Damián encontró un propósito que trascendía su imperio, el de ser guardián de una esperanza que él mismo creía extinta. La relación entre ellos se tejió con hilos de silencio y respeto. No había deudas ni obligaciones, solo un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Las barreras de clase se habían disuelto en la cotidianidad de los pequeños gestos. Una tarde, Damián le llevó un pequeño caballo de madera, torpemente tallado por sus propias manos. Elena lo aceptó con una sonrisa que iluminó su rostro, reconociendo en aquel objeto imperfecto una verdad más valiosa que cualquier joya. No hablaban del pasado, pero a veces sus miradas se cruzaban sobre la cabeza de Leo, y en ese cruce se contenía toda la historia: el juicio, el dolor, la redención. Eran dos náufragos que habían encontrado en la isla del otro no solo un refugio, sino un hogar para sus almas heridas. Un día, mientras cuidaba las rosas que Sofía tanto amaba, Elena le confesó que la tormenta de aquella noche ya no le parecía una maldición. Fue un bautismo, dijo, su voz suave como el murmullo de las hojas. Damián, a su lado, observaba al pequeño pájaro que ella había salvado, ahora un ejemplar adulto de plumaje vibrante que volaba libre dentro del aviario. «Usted salvó una vida esa noche», respondió él, «y no me refiero solo a la de ese pájaro. La culpa había sido reemplazada por una gratitud inmensa. El aviario ya no era una tumba, sino una cuna. La memoria de su esposa ya no era un ancla que lo hundía, sino una estrella que lo guiaba hacia la luz. El dolor, resignificado, se había transformado en la tierra fértil, donde ahora florecía la compasión. La catarsis llegó una tarde dorada, sin dramatismos, con la sencillez de las cosas verdaderas. Damián sostenía a Leo en sus brazos, y el bebé, con un gesto instintivo, aferró su dedo índice con su manita diminuta. En ese contacto, todo el imperio de Damián, toda su fortuna, se redujo a la nada frente a la abrumadora realidad de esa confianza pura. Levantó la vista hacia Elena, y sus ojos, por fin libres de fantasmas, le hablaron de un agradecimiento tan profundo que ninguna palabra podría contenerlo. Ella sonrió, una sonrisa que era a la vez perdón y bienvenida, y posó una mano sobre su hombro. No era un gesto romántico, sino algo mucho más sagrado. Era la fundación de una familia, una constelación extraña y hermosa, nacida de los restos de 2 estrellas rotas. Desde el porche, observaban el sol fundirse en el horizonte, sopintando el cielo de colores imposibles. El silencio entre ellos
Era un lenguaje perfecto, una paz ganada a pulso contra el mundo y contra sí mismos. Leo dormía en su cuna, respirando al ritmo sereno de un futuro que ya no era una amenaza, sino una promesa. La historia no terminaba con un beso, sino con algo mucho más poderoso, la certeza de que las segundas oportunidades existen. Él le había ofrecido un techo para protegerla de la lluvia, pero ella, sin pedir nada a cambio, le había devuelto el cielo. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza.